para aquellas y aquellos estudiantes que no pueden estar hoy. Entonces, lo que decíamos es, los 9 encuentros que yo conté que tendríamos en este cuatrimestre son encuentros sincrónicos, ¿sí? Yo lo que propongo es tener todos los miércoles a las 10:45 el encuentro sincrónico de Historia Social de la Cultura y los Procesos Estéticos con la Comisión Primero B. Ahora bien, los encuentros sincrónicos no son obligatorios, ¿sí? Ustedes no están obligados, no van a perder la cursada si no se conectan a los encuentros sincrónicos. Vamos a tratar todos los encuentros de grabarlos y subirlos tanto a la plataforma, al aula virtual de historia social, como al grupo de WhatsApp. Yo lo que les propongo es, para tener otro canal de comunicación más, que armemos un grupo de WhatsApp. Si a ustedes les parece, entonces, de esa manera la comunicación puede ser más fluida. Yo preferiría siempre que la comunicación entre ustedes y yo eh, sea personal. Ustedes me pregunten a mí, me consulten a mí. Sí, Marce, vos habías levantado la mano. Te escucho. Sí, sí, a mí me gustaría así, por WhatsApp. Bien, buenísimo. Eh, a ver, no sé, Emilce, ¿vos querés decir algo? Sí, también que estoy totalmente de acuerdo, porque la Perfecto. experiencia que tuvimos con muchos alumnos, con compañeros el año pasado fue así. Es más, respetábamos los horarios de los profesores y si a veces en la tarde, tarde, noche teníamos alguna duda, mandábamos el WhatsApp y el profe al otro día o a los 2 días contestaba. Así que es lo mejor, profe. Muchas Sí, gracias. no, por favor, yo pienso que es lo mejor. Miren, Claudia escribió en el aula virtual. Claudia Sosa es la profe de la otra comisión, de primero A. Ella puso en el aula virtual que tenemos otro grupo, otro canal de comunicación, que es el grupo cerrado de Facebook, que es Historia Social de la Cultura 2020. Ahora, después lo vamos a cambiar, le vamos a poner 2021, eso nos quedó el año pasado. Pero también es otro canal de comunicación donde podemos subir los materiales. ¿Por qué el Facebook? El Facebook básicamente porque es lo que a nosotras nos permite subir materiales. Vieron que a veces la plataforma lo que tiene es que eh, demanda muchos datos. Entonces, a raíz de eso, eh, Ay, lo profe, subimos. escuché la mitad, perdón. El No, Facebook es lo que a no, ustedes les permite. No sí, sé si anda mal mi internet. no, no está bien. El Facebook nos permite a nosotros otro canal de comunicación extra a la plataforma, porque la plataforma lo que demanda es muchos datos. Entonces, si subimos los materiales al Facebook, por ahí ustedes tienen mayor posibilidad de eh, descargarlos de ahí. Siempre el canal de comunicación oficial eh, o formal, digamos, va a ser la plataforma. Todo lo que nosotras pongamos en la plataforma es lo que ustedes tienen que tomar por cierto. Pero vamos a replicar la misma información en los grupos de WhatsApp y en el Facebook, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar lo mismo. Vamos a subir el programa a la aula virtual, al Facebook y al grupo de WhatsApp. Siempre vamos a replicar en todos los canales. Esto se los comento porque a veces uno dice, no, bueno, solamente nos comunicamos, nosotros respetamos el acuerdo institucional y que aparte nos parece que es lo mejor que el aula virtual, el aula en la plataforma del instituto, sea el canal de comunicación. Incluso vamos a hacerles propuestas de participación en algunos foros que ahí tenemos. Y estamos pensando, porque todavía no lo definimos, pero estamos pensando que un instrumento de evaluación interesante para poder utilizar en la cursada es el portafolio. No sé si ustedes han mirado el aula virtual, arriba en uno de las solapas dice portafolio. Bueno, ahí uno puede ir subiendo sus trabajos, es muy interesante también. Entonces, un dispositivo de evaluación que estamos considerando para la cursada es el portafolio, ¿sí? Todavía no lo tenemos definido. La verdad es que nosotras con Claudia venimos, si me perdonan la expresión, cascoteadas, porque ella tuvo COVID
y se está recuperando. Yo estoy ahora súper congestionada porque me vacunaron hace 10 días y me hizo re mal la vacuna, así que estoy tratando de recuperarme, estamos las dos haciendo un esfuerzo de sobreponernos anímicamente porque la verdad que no nos sentimos bien. Entonces, sumado a sumado que estamos tomando coloquios, tomando finales, bueno, entonces no quiero que suene como una excusa, solamente les explico por qué hay algunas cosas que aún no tenemos definidas, ¿sí? Entonces, estas son algunas cuestiones de orden, digamos, burocráticas, administrativas, que nosotros sí hemos podido resolver. Es facilitar todos los canales de comunicación posibles. A mí no me molesta que ustedes me manden WhatsApp consultando cosas. Yo, en cuanto pueda, lo contesto. No tengo problema con eso, ¿sí? Lo que sí, si ustedes por ahí me mandan un mensaje de WhatsApp muy tarde y no lo veo, bueno, ustedes tengan paciencia, ya se los voy a contestar. Lo mismo sucede con el mail, ¿sí? Ustedes también me pueden consultar por mail, por la plataforma. Yo, la verdad es que en la plataforma entro 1 o 2 veces por día, y entonces tarda un poco más si me escriben por plataforma, pero si se contactan conmigo por mail o por WhatsApp, yo les contesto enseguida. Bueno, digamos, yo creo que algunas cuestiones que aún no las tenemos resueltas, como por ejemplo esto, ¿no? El dispositivo de evaluación, los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar, eso aún no lo tenemos definido. Sin embargo, porque estamos construyendo y estamos pensando, en función del tiempo que tenemos, que es muy poco, como ustedes se dan cuenta, son 9 clases más o menos de las que disponemos para el espacio. Pero por eso yo les digo, son 9 encuentros sincrónicos, pero no necesariamente son 9 clases, ¿sí? Nosotros le llamamos clase ¿a qué? Nosotros le llamamos clase a la instancia de propuesta de aprendizaje, ¿sí? Las propuestas de aprendizaje nosotros las vamos a escribir en un formato de guión didáctico, las vamos a subir a estos canales de comunicación que les comenté, y en los encuentros sincrónicos lo que vamos a hacer es discutirlas, escuchar dudas, hablar sobre ellas, profundizar sobre algunas cuestiones que no terminen de quedar claras, ¿sí? Hacer algunos ejercicios particulares. Por eso yo les digo, no son 9 clases, son 9 encuentros sincrónicos. Puede ser que haya más clases, porque la clase es, nosotros le llamamos la propuesta didáctica para cada uno de los temas. Este espacio en particular es un espacio que tiene como sentido final, dentro de la formación de las profesoras y los profesores de lengua y literatura, aportar a su formación de cultura general, ¿sí? Esta materia es un espacio curricular, como le llamamos en nivel superior, bastante diferente a lo que ustedes están acostumbrados a cursar, ¿sí? Nosotros de acá vamos a abordar algunos procesos históricos, desde la antigüedad hasta la modernidad, esperamos, del mundo occidental, fundamentalmente del europeo, que tiene como sentido aportarles a ustedes la comprensión, la contextualización de las obras literarias y de los procesos estéticos en los cuales se enmarcan la producción de esas obras literarias. Esto es, en términos generales, historia social de la cultura y los procesos estéticos. ¿Ustedes qué se imaginan que vamos a ver en este espacio? Eso me gustaría escucharlos. Pueden levantar la mano y vamos hablando de a una, así no nos interrumpimos. Sí, Emil, se te escuchamos. Te escucho, Emilce. Disculpa, pensé que quería hablar la compañera ahí. Sí, después viene María Elena. Bien. Bueno, los procesos estéticos, la palabra lo dice, es un proceso, es un cambio de lo que todas las cosas van haciendo a través del tiempo. Eso lo vi en el texto que usted nos dejó, que es
que es un texto muy lindo, bueno, que yo nunca pensé que un texto podría mostrar, no solamente la vida de la persona, sino el sentimiento, lo que desean. Es más, lo leí como 3 veces para poder entender y captar el sentido de lo que querían decir. Es más, no sabía que era una visita clandestina, por ejemplo. Pero realmente, bueno, me gustó muchísimo el texto. Es muy hermoso. Igual Cortázar es uno de mis autores favoritos, es muy bello. María Elena. Yo quería decir también que más o menos es cómo se fue organizando la historia de la cultura, más o menos cómo se fue. ¿Cómo se dice en inglés? Buen día. Vamos a ver si podemos. Si podemos. ¿Escuchás, profe? Sí, ahí está, te escucho perfecto. Le decía que fue más o menos cómo se fue realizando la cultura, cuándo fueron digamos, los eventos más importantes, lo que quedó, más o menos las fechas, digamos, y viendo también esto, conociendo un poco de la historia, ¿no? De la cultura. Sí. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, a ver si Y porque además dice social, porque bueno, tiene una relevancia a la sociedad, ¿no es cierto? Algo significativo sí. para como una humanidad. Es el nombre del espacio es bastante significativo. ¿Ustedes están viendo ahí la pantalla? ¿Lo que estoy compartiendo? ¿Pueden ver? Sí, profe. Está cargando. Sí, profe. Ahí Ahora se sí. está cargando. Bien. Sí, hay que darle un tiempito porque ya se carga. A ver si está medio lento. Bueno. ¿Ven? ¿El power? ¿Por qué no lo puedo...? Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Avanza. No, está bien. Sí se ve. Bueno, ustedes ven ahí, este es el nombre del espacio. Historia social de la cultura y los procesos estéticos. Ahora bien, nosotros lo que vamos a ver es, esta es la pregunta en realidad que nos invita, nos convida a introducirnos en los contenidos del espacio. ¿Qué es la historia social en realidad, no? Porque en realidad no es historia social. Nosotros lo que vamos a ver es este enfoque, esta perspectiva o este marco conceptual que es la historia social. ¿Cuál es la diferencia entre la historia social y otras historias? En realidad, esto tiene que ver, o estas discusiones, estas disquisiciones entre la diferencia entre la historia y la historia social, son cuestiones bastante epistémicas propias de la disciplina histórica en la que nosotros no vamos a entrar, porque no hace al punto, digamos. La historia social es una perspectiva de la historia, es una corriente historiográfica que pone el foco, el hincapié, la luz, ¿no? Hace foco justamente en los aspectos de los actores sociales, ¿sí? La percepción de la realidad histórica entendida como un proceso único, complejo y a la vez coherente y contradictorio. Esto, aunque parece una definición bastante compleja, en realidad lo que está diciendo allí es que
la historia como ciencia social, tiene como objeto de estudio, de investigación y de divulgación los procesos en los cuales las personas a través del tiempo se relacionan entre sí y van construyendo la realidad social. Entonces, el ojo, el objeto, está puesto en los actores sociales, en la historia. En la historia social nosotros lo que nos concentramos es en las producciones, en las interacciones que los actores sociales en cada uno de los momentos de las sociedades, primero están presentes, necesitamos conocerlos, y segundo, la otra cuestión importante es, bueno, ¿qué rol están jugando cada uno de estos actores sociales en este momento? Historia social es una perspectiva de la historia en la que nosotros consideramos importante analizar, mirar, enfocar, no solamente los procesos materiales que desarrollan las personas a lo largo del tiempo, sino también es importante trabajar y abordar los aspectos de las mentalidades que se llaman, ¿sí? Por eso es que no solamente vamos a concentrarnos en la descripción de procesos políticos, económicos, ¿sí? Sino que, o culturales, pero desde la perspectiva de la cultura material, sino que uno de los aspectos sobre los que nosotros nos vamos a detener bastante en el espacio es en los procesos que construyen la cultura no material, que es muy difícil rastrear estos aspectos que se llaman de las mentalidades o ideologías que existen, que persisten en las sociedades, porque estos aspectos inmateriales de la cultura no dejan rastros, no dejan vestigios. Sin embargo, nosotros podemos mirar o deducir o rescatar algunos de esos aspectos de estas mentalidades existentes en estos momentos históricos lejanos a partir de el trabajo con algunas fuentes históricas particulares. Esas fuentes históricas sobre las que nosotros nos vamos a concentrar son los procesos culturales no materiales, y las fuentes históricas que vamos a trabajar son justamente las obras literarias, ¿sí? Las obras literarias como parte de estos procesos culturales, pero también como parte de estas nociones y concepciones estéticas, nos permiten a nosotras ver y recuperar y reconstruir la mentalidad de la época, de la antigüedad griega, de la antigüedad romana, de la época de la Alta Edad Media o del feudalismo, de la etapa de la Baja Edad Media, el inicio de la modernidad, ¿no? Estos vestigios que a nosotros nos permiten, que nos dejaron en realidad las obras literarias, a nosotros nos permiten comenzar a reconstruir este mundo de las mentalidades o de las ideologías. Nosotros no nos vamos a concentrar en todas las mentalidades porque eso es imposible en un espacio que tiene tan poco tiempo, que está tan acotado. Nos vamos a concentrar, sí, en algunas cuestiones importantes, en las descripciones, en los contextos, y posteriormente vamos a pasar a analizar algo, digamos, de este contexto, cómo el contexto social, político y económico incide, influye en los procesos culturales, en los procesos contraculturales que han existido, que siempre han existido en todos los momentos, ¿sí? Entonces, las finalidades de la enseñanza de este espacio fundamentalmente es aprender a valorar el patrimonio histórico y artístico que tenemos. Y cuando nos referimos o cuando hablamos o cuando proponemos la valoración del patrimonio histórico y artístico, no solo nos referimos a las grandes obras literarias o a las grandes obras de arte estéticas, sino también nos referimos a esas otras fuentes que nos permiten reconstruir estos aspectos de la historia de las que estamos hablando. Por eso hablamos de los aspectos de la cultura y de la contracultura, ¿no? De la cultura hegemónica y de la contracultura, que en realidad lo que hace es dar cuenta también de esos otros aspectos que estaban presentes y que, bueno, no eran considerados valiosos o hegemónicos en determinado momento.
Otra de las finalidades que tenemos en el espacio es analizar la obra de arte y que nos sirva esa obra de arte como una fuente para reconstruir los procesos históricos, ¿sí? Y fundamentalmente contribuir, que esa es otra de las finalidades del espacio, contribuir a la formación estética. La discusión en torno de lo que es estética es toda una discusión muy interesante que nosotros la vamos a trabajar seguramente a partir de un texto de Umberto Eco. Él tiene dos obras que para mí son maravillosas. Una es La historia de la fealdad y la otra es La historia de la belleza. En ambas obras, él lo que hace es una recopilación y se pregunta, se cuestiona qué es lo bello, qué es y qué es lo feo, ¿no? Y cómo lo bello está asociado con la bondad, con lo espiritual, y cómo lo feo está asociado con la maldad, con lo negativo, con lo negro, ¿no? Es muy interesante estas cuestiones. En torno a estas cuestiones de la estética, de las discusiones que hay en torno de la estética, a que a mí me parecen fundamentales en este sentido. Porque los procesos estéticos son procesos en los que nosotros podemos ver, podemos mirar en estos momentos históricos que vamos a trabajar, bueno, ¿qué es lo considerado bello y por qué? ¿Qué características tiene la belleza? Porque no es un valor inmutable la belleza. La belleza ha cambiado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si nosotros miramos al principio, en el siglo XIX, las mujeres bellas eran las mujeres más gorditas. Las mujeres muy delgadas no eran consideradas bellas. O las mujeres pálidas, en un momento, por ejemplo, a finales del siglo XIX, con todo el auge del romanticismo, las mujeres pálidas y ojerosas, como estoy yo ahora, eran consideradas bellas, por ejemplo, eso estaría bárbaro. Pero las mujeres morenas o quemadas no, por ejemplo, ¿no? Las bronceadas. Esto tiene que ver con toda una cuestión también que tiene que ver con el racismo, ¿no? Imperante en la época. Bueno, y así sucesivamente, digamos, si nosotros leemos, por ejemplo, la Chanson de Roland o el libro de Sir Thomas Malory sobre, que es el primero que registra la historia del rey Arturo, nosotros vemos que las mujeres, Ginebra, por ejemplo, la belleza era gordita y era rubia, ¿no? Esa era la belleza de la mujer. Entonces, el estatus de belleza ha cambiado a lo largo del tiempo. Entre los griegos, lo bello era lo masculino, no lo femenino. Estas son, digamos, algunas cuestiones en las que nosotras podemos ir rastreando a lo largo del tiempo qué es lo considerado bello. Ahora, nosotros sabemos que hay algunas otras cuestiones en torno a lo estético, a estos procesos estéticos, que están signados por estos procesos culturales. ¿Qué quiero decir con esto? La valoración, la ponderación de lo estético se inscribe, se instala dentro de estos procesos culturales inmateriales, de esta construcción de la mentalidad, de la ideología, de cómo ese pueblo percibe la realidad, cómo construye, cómo la decodifica a esa realidad social. Esos son los procesos culturales sobre los que nosotros nos vamos a concentrar en el estudio a lo largo del espacio. Sí, María Elena, te escucho. ¿O tenías la mano levantada de antes? Sí, profe, está de antes, perdón. Ah, bueno. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Bueno, si les parece entonces, vamos a empezar a trabajar con la primera propuesta que hemos subido al aula. La primera parte, ustedes tenían que leer dos poesías. Coméntenme cuáles son las nociones culturales que ustedes encuentran en estas dos poesías. Una de ellas está escrita por un poeta que es ingeniero, como lo dice en la poesía, y que es un poeta centroamericano. Las escucho. ¿Quién quiere participar? Sí, Sofi. No te escuchamos.
Tal vez con auriculares. A ver si sucede esto. No, no te escuchamos, Sofi. Bueno, em, vuelve a entrar. Bien, perfecto. ¿Alguien más que quiere participar? Cuéntame, eh, qué nociones culturales pudieron identificar presentes en estas poesías? ¿Lo pudieron hacer? ¿No lo pudieron hacer? ¿Les resultó complicado? Cuéntame. Ay, no sé si levanté la manito o no. Bueno, sí, la levantaste. Ahí está. Ah, bueno, la noción de cultura que yo percibí en el primer texto, que se llamaba biografía, Sí, bueno, fue el de siempre estar diciendo y corrigiendo, que son todos prototipos por los cuales siempre estamos queriendo hacer todas las cosas bien, porque ahí dicen, me llamó la atención porque dice, no agarres la cuchara con la mano, los codos así, la servilleta de tal manera. Más que nada es como que se impone la educación, es como un imponer. Y después, bueno, a medida que uno va creciendo, se le va imponiendo otras cosas. Entonces, eso fue lo primero que vi. No sé si lo habré hecho bien en este texto. Y después en el otro lo relacioné, porque una vez que uno crece y de pronto si no estudiaste o no sos tal cosa como la sociedad misma lo pretende, te rotulan así, no sos nadie. O sea, y lamentablemente es así. Eso nada. bueno, gracias. Sofi, a ver ahora si te escuchamos. A ver ahora, ¿se escucha? Ahí sí, perfecta. Bueno, decía que me hice un machetito ayer, porque la verdad es que se mezclan un montón de cosas, al ser también un poema y el relato de Eduardo Galeano, mezcla un montón, genera un montón de emociones, que después traducirlo a palabras tiene como ahí un momentito que por lo menos para mí fue más fácil escribirlo. Así que lo leo. Bien, bien. De Celaya, el primer poema, interpreto en dicho poema una expresión de descontento hacia la hegemonía y la validación de un solo tipo de cultura. En este caso, una noción de cultura conservadora, en la cual se pone en valor la etiqueta, los buenos modales, se premian los logros académicos, más no la libre expresión del ser uno mismo, la supremacía del mercado, del tener, del aparentar ser, una noción de cultura rígida y estática donde no hay lugar para todos. Y después el de Galeano, en la misma línea que Celaya, critica la noción de cultura conservadora, visibilizando en este caso la realidad de quienes quedan por fuera, dándole voz a los sueños, a las creencias y a los valores de las marginades, y visibilizando así la pluralidad cultural dentro de la sociedad. Bien. Completito, Gracias. muy bien. Gracias, Sofi. Yo bien. Bueno, José, te escuchamos. Ahí, José, estás muteado, por las dudas te aviso. Bueno, no sé, no nos escucha. María Elena, te escuchamos a vos. Bueno, yo estoy con lo mismo de la compañera, sentía como era como una educación que se viene dando de tiempos en tiempos, y es una manera de buscar de cómo ir educándonos a través de estas formas, ¿no? Como que hay una única forma, es lo que yo vi, no sé si comparten. Bueno, gracias. Marcela.
Estás muteada, Marcela. No sé, no se escucha. Bueno. Bueno, esto que están comentando es muy interesante, ¿no? Yo les quería presentar, las quería interpelar con estas poesías, porque en realidad ambas lo que están cuestionando es esta noción de cultura asociada con los buenos modales. Los buenos modales es ser una persona culta, ¿no? Ser una persona educada es ser una persona culta. En ese sentido, me parece... bueno, Marce, ¿querés participar? ¿O querés escribirlo y lo leemos? No hay problema. Pueden hacer eso también, si les anda mal internet, escriban en el chat y lo vamos leyendo. Estas cuestiones, tanto Yáñez como Galeano, lo que están interpelando, lo que están cuestionando es esto. En el caso de Galeano particularmente, él está hablando de los nadie, ¿no? Y de qué manera la perspectiva de esta cultura hegemónica, ¿no? De lo oculto, de lo valioso, eh, construye conceptos, palabras despectivas en torno a, por ejemplo, el quehacer cultural de otros pueblos que son los, digamos, los no privilegiados o son los marginados, etcétera. Él los llama los nadie justamente, ¿no? Que no tienen cultura, sino folclore, ¿no? Como despectivo. Entonces, en este sentido, a mí, que me gusta un montón Galeano, en realidad, es lo que hace justamente, se llama la literatura que él hace junto con otros autores latinoamericanos de la década del 60, se llama literatura de denuncias, ¿no? Que escriben como lo hace Cortázar, por ejemplo, en el texto que ahora vamos a leer, que ustedes leyeron seguramente, y que a mí ese libro en particular de Cortázar que ustedes han analizado, yo les di nada más un ensayo, ¿no? Pero la verdad que yo las invito a que lean, porque es cortito. Yo lo leí en una tardecita, así me senté afuera con unos mates y me lo devoré al libro. Es verdaderamente muy precioso. Leerlo a Cortázar es una cosa muy linda, y aparte despunté el vicio, porque como nosotras vamos a trabajar en la historia europea y no en la historia latinoamericana, me di el gusto de trabajar un poco de los autores latinoamericanos contemporáneos. Marce, ¿querés hablar? ¿Podés o no? No sé si escribiste algo. Bueno. Entonces, la idea es poner en cuestión, poner en tensión estas nociones de cultura que tenemos, ¿no? ¿Qué es la cultura? Bueno. A ver si yo puedo bajarla, la mano, esa. Porque yo también estoy aprendiendo, así que ustedes van a tener que tener paciencia. Porque en un acto de arrojo compré este Meet pago y todavía no lo sé usar bien, así que tienen que tenerme paciencia. A ver, José, ¿querés comentar algo? José Palma. No. Listo. Bien. Brisa mandó un texto. Brisa mandó un texto. A ver qué dice Brisa. Dice, estuve levantando la mano, pero bueno, lo escribo por acá. Ay, Brisa, perdón, es que no te veo. En los dos textos está presente una noción más antropológica, ya que se resaltan más las costumbres y los hábitos que cada sociedad posee. Esta noción hace más referencia a aquellas cosas que de modo inconsciente se han ido asentando en cada sociedad, como el modo en que comemos, cómo nos vestimos, cómo disfrutamos de nuestro tiempo libre, cosas que se transmiten de generación en generación, no en un sistema educativo, sino en el seno familiar. Por eso también, sí, gracias, Brisa. Eso también es interesante, ¿no? En el sentido de poder trabajar estos primero que nosotros vamos entendiendo, que vamos dilucidando en torno a lo que es la cultura. Si ustedes tuvieran que definir cultura, ¿cómo la definirían?
No se te escucha, Mirza. Podría ser Sí, te escuchamos. en común de una determinada sociedad o grupo humano. Puede ser. ¿Qué cosa común? ¿Cómo, profe? Disculpe. ¿Qué cosa común? Esa parte no escuché. Un conjunto de creencias y valores que maneja una comunidad en común, una cosa así. Claro, y que también lo va pasando a sus hijos y a sus nietos, y, no, o sea, generaciones y generaciones. Lo que dijo la compañera a esto también. Ujú. Que elabora Profe, una visión de mundo, perdón. ¿Cómo, Aldana? Sí, podría ser una forma establecida de un grupo de personas, su forma de actuar, de creer. Puede ser. Sí, todo esto que ustedes están comentando son partes posibles de una definición de cultura, ¿no es cierto? Angie, ¿qué querés comentarnos? ¿Qué tiene levantada la mano? Angie, Lescano. No, no tenía levantada la mano, debo haber apretado, pero sí, es como, yo lo asocio con esto de que la cultura es algo que se va imponiendo y se va pasando de generación en generación y que cuesta mucho desestructurar. Lo tenemos con todos estos movimientos nuevos, desestructurar algo que viene arraigado ya. Apago la cámara porque mi internet anda muy mal y cuando apago la cámara se escucha mejor, si no los escucho recortados. Bueno. María Elena, ¿qué No vas me a comentar? extraña. Bueno, también son ideas y costumbres que van de época en época o de generación, que se va inculcando y es tal cual, por ejemplo, como decía más o menos la poesía, tenés que comer así, sentarte así, sí o sí tenés que cumplir, digamos, con unas ideas y costumbres, o que sí o sí para ella, o sea, para un grupo social, está bien visto. Si comes mal, si te sientas mal, si te vestís diferente, o está mal visto, ¿no es cierto? Por eso es algo que viene de años y cuesta, como dice la compañera, cambiar un poco esa idea, ¿no? Tan arraigada, tan estructurada. Sí. Esta definición que yo les estoy pidiendo que aventuren, Andy dice, cultura para mí son hábitos, ideas, costumbres que pasan de generación en generación. Les decía, ¿no? Este ejercicio de definir, de conceptualizar, de delimitar una categoría tan compleja como la de cultura, es, bueno, ¿no? Una propuesta un tanto venturosa, en términos que en realidad la cultura, los procesos culturales, es el objeto de estudio de una ciencia social que es la antropología, ¿no? La antropología rastrea los procesos culturales de las sociedades. Hay muchas definiciones de cultura, es muy complejo definir lo que es la cultura, porque nosotros podemos dividir estos procesos de construcción de identidad colectiva, que es la cultura, en dos dimensiones, en la dimensión material y en la dimensión no material o ideológica o de mentalidades. Las dimensiones materiales de la cultura nosotros las vemos manifestada en lo que se llaman las obras artísticas, pero también en otro tipo de producciones materiales como la comida, la vestimenta, como en las danzas, por ejemplo, ¿no? Y las construcciones que se van haciendo, en la relación que las personas tienen con la naturaleza, también nosotros vemos allí los aspectos de los procesos culturales. Y la dimensión ideológica o en la dimensión no material de la cultura están todos aquellos valores, teorías explicativas en torno a lo que es la sociedad, lo que debe ser, los roles que cada persona debe tener.
hablar de cultura es hablar básicamente de una serie de aspectos, de dimensiones que hacen a la persona como miembro de una sociedad. La cultura se construye fundamentalmente cuando el ser humano está con otro o con otra. Este es una de los pocos consensos en torno a lo que es la cultura, a lo que ha llegado la antropología. En este sentido, hay un montón de teorías explicativas en torno a lo que es la cultura, y lo que sabemos es, sí, a ciencia cierta, que todas las actividades que nosotras hacemos, los procesos de construcción de cosas, tanto materiales como inmateriales, está determinado, definido por cuestiones culturales. Una de las problemáticas, uno de los obstáculos que tenemos en la historia social es el trabajo con las diferentes temporalidades en estas dimensiones. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hablamos de procesos políticos o de procesos económicos en una sociedad, hablamos de una determinada temporalidad. Hablamos de medianas o cortas duraciones. Pero cuando hablamos de procesos culturales, cuando hablamos de concepciones del mundo, entonces hablamos de larga duración. Es muy difícil que una sociedad vaya cambiando las nociones, concepciones, valores en torno a algunas cuestiones. Esto lo vemos nosotros, por ejemplo, si ustedes, el otro día estábamos mirando la tele con mi marido, estábamos mirando el canal Volver, y veíamos una película de Olmedo y Porcel, y nos molestaba, ¿no? Las cosas que pasan, o sea, nos desagradaba a los dos, y él me decía, qué loco, yo me reía con esto, y ahora no me causa gracia, me parece tremendo lo que pasa acá. Y eso tiene que ver con estos procesos que uno dice, bueno, fue muy rápido. No fue muy rápido. Hace mucho, mucho tiempo, muchas décadas, los colectivos de mujeres están peleando justamente por este cambio, ¿no?, ideológico en torno a el respeto a la mujer, a no cosificarla, etc. Hay una compañera que levantó la mano. De hecho, Luna. Luna, te escuchamos. Hola, ¿te escucha? Sí, Luna, perfecto. Ah, bien. Sí, era más o menos lo que estaba diciendo usted. Yo tengo, por ejemplo, estoy cursando una materia que se llama antropología, y justamente vemos la primera unidad, digamos, el módulo 1, trató mucho sobre esto de cultura e identidad, ¿no? De la construcción y de las distintas culturas. Y bueno, nos hacía mucho hincapié el material que nos dieron las profes en esto de que hay siempre un juego de poderes, ¿no? Para ver qué cultura es superior o qué cultura es normalizada y cómo, bueno, se empiezan a dejar otras de lado. Y también vimos mucho la escuela como instrumento para ayudar a esa conservación de la cultura, ¿no? Como es un instrumento que a través de lo que nos dan, de los saberes, de todo lo que nos enseñan, nos transmiten también la cultura que es conveniente, digamos, para ser funcional en el sistema. Sí, así es. Sí, la escuela, como dice Oscar Oslak, la escuela, la institución, escuela, la educación en general es uno de los mecanismos que utiliza el Estado para imponer una identidad colectiva, ¿no? Entonces, uno de los mecanismos de penetración justamente que utiliza el Estado para imponer esta identidad colectiva, que es lo que nosotros llamamos en educación ciudadana nación, ¿no? La nación tiene que ver con la imposición de una identidad colectiva que nos aúne a todos. Y obviamente, ¿no?, la nación lo que hace es imponer un determinado tipo de valores, de cultura, de religión, ¿no?, hegemónico, y esto la impone. Bueno, hay discusiones en torno a esto. Angie, te escuchamos. Ah, no. ¿Tenés la mano levantada o no? Sí. No sé. No sé por qué me queda la mano levantada.
Pero sí, ahí es verdad que cuando la estaba escuchando ahí a la compañera, lo que hablaba de antropología es real. Cursé antropología en la Facu del Comahue y pasaba esto. La escuela, digamos, la escuela se creó con esa finalidad también. O sea, la inmigración, el granero del mundo y todo. Por eso es como histórico, social y cultural, es todo junto. Y en historia con Norma García en el IFD lo veíamos así, como las tres dimensiones que se relacionan siempre, no todo es casual. Exacto. María, Prometo tratar de no levantar la mano. no pasa No sé nada. por qué. Estás invitada, es ¿Cómo? mejor así. No sé por qué se levanta sola. María Elena, te escuchamos. Sí, yo lo que estaba diciendo de que hace muchísimo tiempo que se pelea por los derechos, por reconocimiento de la mujer, por la discriminación más allá del sexo, ¿no? Ya en la década del 60 casi están luchando por reconocimiento, que está costando bastante hasta el día de hoy, varias cosas. Un largo camino, como decía Sergio. Sí. Daniel, te escuchamos. Sí, yo más que nada me interesaría recordar cada vez que yo, bueno, ya saben ustedes que soy grande, más que grande, viejo, y he pasado por varias clases. Yo siempre tengo en cuenta en estos temas que somos 6.500 millones de personas, 3.100 son los chinos, 2.000, 1.800 son los indios, y cada país tiene un porcentaje elevado de pueblos originarios. Bolivia anda en el 88%, Argentina anda en el 27-30% de pueblos originarios, y que, digamos, esta cuestión de cultura para nosotros es muy chica en el mundo. O sea, digamos, no marca ni, creo que ni un dígito, pero sirve para nosotros. Digamos, es para nosotros y son reflexiones más internas de un grupo minúsculo, que él es el que nos toca, claro, los que nos toca a nosotros. Pero, digamos, en Argentina, la creación de las escuelas tiene una razón, pero no es la misma razón que tuvo en Europa, ni es la misma razón que tiene en China, ni es la misma que tiene en México. Digamos, son distintas razones para las cuales se crearon las distintas escuelas, porque son distintas culturas. Y nosotros somos los menos, de los más menos, por llamarlo de alguna manera. Y China, por ejemplo, no tiene el internet que nosotros conocemos y es más de la mitad del mundo. O sea, que el mundo no conoce internet, porque más de la mitad del mundo no lo tiene. Con Google o Facebook, y nosotros creemos que por ahí es todo. Sí, igual en China no existe Google, pero tienen otros servidores y tienen otros, y si se interconectan y todo lo demás, y incluso el proceso cultural que ha sufrido China en los últimos 20 años es muy interesante porque ha dejado de ser comunista y se ha transformado al capitalismo lentamente, o por lo menos un capitalismo muy particular el que está sucediendo en China. Es algo muy interesante lo que está pasando allí culturalmente, ¿no? Es otra cosa. Vos ves otra cosa. Ya, por ejemplo, usar el WeChat, se llama, yo recién llegado, a algunos alumnos que estuve en secundaria les mostraba cómo era eso y se sorprendían, y muchos, porque tener en cuenta que de qué parte del mundo de la cultura hablamos, me parece también, para mí me parece importante, porque por ahí nosotros nos creemos el mundo y creemos que Cortázar escribió para el mundo, ¿no? Es muy ínfima la cantidad de personas a las cuales él hablaba. Por ejemplo, en los pueblos originarios tehuelche, al que yo pertenezco, que fue desalojado por los hermanos mapuches después de 1830, que recién ingresaron a la Argentina, no existe el ninguneo. Tampoco existe en el pueblo mapuche, digamos, exceptuando que vos no seas mapuche. O sea, dentro de los mapuches no existe el nadie, digamos, las cosas son mucho
más compartidas y en otras culturas y que forman parte de lo que nosotros llamamos corazón argentino. De México, los que puedan ir o los que tengan la oportunidad, van a ver que es diferente. Es otra cuestión, Sí, no es el bueno, México que nosotros conocemos, ni la China es la China que nosotros no conocemos, ni sí, Argentina es. es verdad eso, lo que estás comentando, Daniel, que es cierto que, digamos, nosotros lo que hacemos es conceptualizar lo que es la cultura. Cada sociedad después desarrolla los procesos culturales diversos, ¿sí? Lo que a nosotros nos ayuda, la conceptualización, es a poder analizar estos procesos culturales. Eso es verdad. ¿Qué ibas a decir, Sofía? Ah, tenés la mano levantada. Bueno, bien. La segunda parte de la propuesta didáctica es la lectura del texto de Cortázar, y a mí me gustaría escuchar si han podido resolver esta cuestión de qué noción de arte está presente allí, la noción de cultura que él presenta, si pudieron ver el video en torno a lo que fue la revolución nicaragüense, la revolución sandinista. ¿Mm? Así ya vamos cerrando el encuentro porque ya se nos termina el horario de clase. ¿Han podido desarrollar eso? ¿Leyeron el texto de Cortázar? No, profe, yo todavía no. No leyeron el texto de Cortázar. Eso no. Es un ensayo que escribe. ¿Cómo? Conocer las poesías nada más. Bien. Este ensayo que escribe Julio Cortázar, Apocalipsis en Solentinime, es parte, yo les decía, del libro, de un libro muy, muy pequeño que reúne varios ensayos que él escribe, que se llama, el libro en el que está este ensayo se llama Nicaragua tan violentamente dulce. Él recopila allí una serie de ensayos en torno al proceso que pasó Nicaragua, ¿no? El proceso histórico que pasó Nicaragua desde mediados de la década del 50 hasta el 80, ¿no? A mí me pareció interesante porque lo que hace Cortázar en este ensayo en particular es, primero, hablar de lo que es el arte, lo que para él es el arte. Él es un escritor de obras de cuentos, de poesías, una novela preciosa que escribió, que es Rayuela, se las recomiendo. Entonces él lo que hace es cuestionarse el rol del artista, el rol de la obra de arte también, ¿no? Por eso me pareció interesante, porque él lo que dice es, bueno, el artista tiene que estar comprometido con la realidad, porque tiene que describir lo que está pasando. A él lo habían invitado a Puerto Rico, y cuando este amigo de él se entera que está Julio en Puerto Rico, lo invita a su pueblo, que es un cura en realidad, que es Solentinime, es un poco difícil la pronunciación, Solentiname. Y entonces ellos van de Puerto Rico a Nicaragua. No podían ir a Nicaragua, porque Nicaragua estaba en el medio de un proceso muy violento, y lo que hace justamente él es cuando, por eso en una parte de su ensayo él dice, bueno, cuando yo estoy en mi departamento en París y empiezo a mirar las fotos, en realidad él empieza a ver todo lo que está pasando en Nicaragua en este momento, ¿no? Entonces, por eso mismo él cuestiona cuál es el rol que un artista debe tener, cuál es el rol que la obra literaria, en este caso, porque él es un escritor, tiene que tener, si tiene que ser de denuncia, si el posicionamiento político del artista tiene que incidir en su obra o no. Él decide que sí, que es necesario, que la denuncia es... que su obra tiene que ser una obra de denuncia en realidad, y que tiene que describir la realidad, que si el artista no está comprometido con la realidad en la que vive,
y no denuncia la injusticia y los atropellos contra los derechos humanos, en realidad no tiene sentido. Y bueno, justamente lo que hace en el ensayo es, de una forma muy bella, comentar lo que pasaba en Nicaragua. Nicaragua es, como el resto de los países centroamericanos, tuvieron un proceso de ocupación real y ideológica y económica de los Estados Unidos desde mediados del siglo XIX, que se convirtieron en enclaves, hasta la actualidad prácticamente. Nosotros vemos ahora que los países centroamericanos están signados por los problemas de narcotráfico, de violencia y de falta de institucionalidad tremendo, excepto Puerto Rico. Puerto Rico es el único país, por eso le llaman la Suiza de Centroamérica, es el único país que ha tenido una estabilidad institucional y de fortaleza institucional democrática muy interesante en lo que ha pasado en Puerto Rico, y que por eso, digamos que tiene como una historia divergente respecto del resto de los países de Centroamérica. Bueno, la idea justamente era plantearles esto, ¿no? Era plantearles la lectura de este texto y de plantearles esta cuestión de, bueno, el artista debe reflejar o no la realidad, debe romantizar algunos aspectos o no, o tiene que describirla así dramáticamente. Por eso también yo les había puesto, les había sugerido que miren ese video, que es un video de Canal Encuentro, que es muy cortito, para que ustedes conozcan el contexto en el cual, por qué él se empieza a sentir cuando mira las fotos, que son fotos muy bellas en realidad, pero bueno, que ustedes entiendan por qué él se siente así. El contexto en el que él escribe ese es un contexto de violación de los derechos humanos por parte de la dictadura de Somoza en Nicaragua. Fue una dictadura muy violenta, muy larga, hasta que, bueno, que finalmente gana, bueno, llega la democracia y gana esta facción que se llamaba, ay, no fue el nombre, se llama, sí, ya les voy a decir, se llama el FSLN, que son las Fuerzas Sandinistas de Liberación Nacional, ¿sí? Entonces, nosotros vemos allí la importancia que tuvo Sandino. Hay una canción muy bonita que escribió Silvio Rodríguez sobre esto también, ¿no? Se cayó en Nicaragua, se llama la canción. La pueden encontrar en YouTube. Bueno, ya vamos terminando con esto. Dice Andy, para mí el artista debería mostrar la realidad como... Para mí el artista debería mostrar la realidad como lo ve él o ella, poniendo su punto de vista como quiere ver que vean las cosas. Sí, si nosotros... bueno, Emil se levantó la mano. A ver, Emil. Sí, profe, yo lo hice, pero no tiene nada que ver a lo que usted dijo. ¿Por qué? Bueno, porque claro, bueno, yo lo vi el video, es más, lo vi 2 veces, porque sí, me pareció muy cruel, bueno, muy tiránico todos los gobiernos, y cómo la vulnerabilidad de todo eso estaba, bueno, las mujeres, los niños, y ellos lo que más querían era trabajar, o sea, y después cuando leí lo de Cortázar, vi reflejada en el escrito, cómo las personas en sus pinturas, los campesinos, por eso eran obras silenciadas, ellos reflejaban su libertad, sus sentimientos. El reflejo, por ejemplo, de ese cuadro que veía el agua quieta y que salía un pez, la imaginación, ¿no? Un pez con la boca toda rosada. O sea, ellos querían vivir otra cosa, otra realidad. O sea, bueno, pero su realidad era esa. Y después cuando él llega a su lugar a prepararse algo para tomar, qué sé yo, y se encuentra y ve con toda esa crueldad, se quiere morir. O sea, pero ve la esperanza en esas pinturas silenciadas, porque bueno,
¿quién las iba a ver si estaban escondidas? Y aparte eran de campesinos. O sea, hay un trasfondo de muchas cosas ahí. Para hablar sería mucho, como ustedes, pero bueno, y lo de cultura, lo que yo rescaté es que tenían domingos de iglesias, es más, la cultura de la familia, porque la foto se reflejaba en el cuadro a su mamá con 2 nenes. Tenían la particularidad de fortalecer la familia. Bueno, eso. Y el trabajo también. Nada más. Bueno, gracias, Emilce. Muy, muy interesante el análisis que hiciste. ¿Alguien más quiere participar? ¿No? Bueno. Bien. Por ahí decir que sí, que es súper importante que los artistas reflejen la realidad. Por eso siempre es interesante que uno a los chicos les enseña que hay que leer de dónde viene, cuando lees una obra, un libro, de dónde viene ese autor, cuál es su realidad para poder entender la obra también. Y siempre también. Sí, ahí Te quedaste congelada allí. Sí, Daniel. Entre cuando él, después de ver el video y ver lo que él escribe, dice en una parte es la vida de Nicaragua, de Argentina, de Bolivia, de Chile, de toda América. Es como que él reflejó eso, pero en esa misa pueden haber participado unas 100 personas, 200, por las dimensiones que tenía la iglesia, pero el resto de los habitantes originarios no estaban ahí, es un grupo minúsculo. Y los que vendían los cuadros, a los artistas que él se refiere, eran 4 o 5. Ernestine creo que era uno, ahora no lo tengo el texto acá, lo leí ayer. No eran todos. Y él tiene una mirada, la mirada de él creo que es minúscula respecto de todo lo que estaba pasando. Que puede haber, ¿A vos te parece que la validez está dada por la cantidad de personas? No, pero seguro no eran la mayoría de los pueblos originarios que tenían misa. De eso quiero decir, o sea, él mira una parte. Yo no digo que esté bien ni que esté mal, digo que esa parte es la que nos mueve tal vez a nosotros, pero detrás de lo que él escribió hay otro contexto que yo, digamos, lo aprendí a analizar con el tiempo. Digamos, si alguien me dice habían 3, y bueno, y si eran 20, ¿dónde están los otros 17? Esto que está planteando Daniel me parece sumamente interesante. ¿En qué sentido? Él lo que dice es, bueno, hay un recorte de la realidad claramente, ¿sí? El artista siempre hace un recorte de la realidad en función del posicionamiento político, ideológico que está teniendo, ¿no? De las condiciones culturales, ¿no? De la corriente cultural a la que pertenece. Entonces, esto es un tema de discusión muy interesante al momento de hacer los análisis. ¿Por qué selecciona ese recorte de la realidad para mostrarlo en su obra? Tiene que ver justamente, lo mismo podríamos decir de las obras de Quinquela Martín, por ejemplo, ¿no? Bueno, no todos los trabajadores de Buenos Aires trabajaban en el puerto acarreando bolsas, eso no sucedía así. Sin embargo, él describe esa parte de la realidad, ni todas las personas que viven en La Boca trabajan en el puerto, ni todas las personas de La Boca trabajan subiendo bolsas en el puerto, ni en los barcos, ni nada de eso. Sin embargo, él decide representar esa parte bastante romántica del trabajo en el puerto de esa manera. Esto tiene que ver justamente con los recortes que los artistas van haciendo de la realidad, porque son personas, obviamente, ¿no? Sin embargo, me parece interesante el cuestionamiento que está haciendo Daniel en torno a la validez en cuanto a la cantidad, ¿no? Si son muchos, si son pocos, si son... eso me parece, me llama la atención, ¿no? ¿Por qué la validez está dada por la cantidad de personas o que adhieren a esa corriente ideológica o a estas nociones culturales, etcétera? Dice, podría ser por la censura según el gobierno de turno.
Sí, claro, exactamente. Lo que está describiendo Cortázar en ese momento es justamente la ola de terrorismo, de golpes militares y de la imposición del terrorismo de Estado como modo de disciplinamiento hubo en toda América Latina, ¿no? Digamos, lo que está pasando en Nicaragua no está pasando solo en Nicaragua, estaba pasando en toda América Latina. En Sí, ese eso es sentido, perdón, eso era lo que te estaba diciendo cuando se me cortó internet. claro, sí, Y que decía que no por nada se quemaron tantos libros en nuestras épocas nefastas, que fue una réplica, digamos, fue en toda Latinoamérica que se fue dando, no es que arrancó en Argentina en la época de la dictadura. exacto. Y cómo se utilizó a artistas, como muchos se tuvieron que ir por querer decir la realidad, y lo mismo pasa con los periodistas, que cuando uno enseña dice, uno tiene que mostrar la realidad, pero también hay que ponerse y decir, a ver, ¿a qué gobierno, de qué gobierno sos, de qué? Porque esa realidad es tu realidad, por eso es importante siempre uno tener muchas posturas, muchas miradas y conocer quién estoy leyendo o a quién estoy escuchando. Exacto. Y el recorte también lo hacemos nosotros como docente, en algún momento vamos a llegar a ser profe, yo ya doy clase igual, por eso pensaba en ese recorte, que uno busca ese recorte y es también la posición que uno toma, el gobierno que hay en el momento, lo social, lo económico, lo cultural, y por eso decía, todo va relacionado. Se me venía a la cabeza las películas argentinas que han salido últimamente, como El Ciudadano Ilustre, que es un escritor que denuncia esto, es decir, si me gano el premio Nobel es porque estoy escribiendo para ese capitalismo que no quiero escribir, para esa sociedad que no quiero escribir, porque si no, no me lo hubiesen dado. Claro. Y después está la obra maestra, el tipo quiere pintar lo que a él le canta y no... No lo dejan. Claro, entonces yo digo, cómo estas películas también resumen un poquito todo lo que estamos viendo. Sí, claro, sin duda. Hay algunas cuestiones interesantes que se van dando en torno a todo esto, ¿no, Angie? Que vos estabas comentando. Marilyn, ¿querés decir algo? ¿Profe? Sí. Podría ser entonces que cuando analicemos una obra dentro de esta asignatura, habría que enfocarse, si bien en el análisis de lo que quiere decir el autor, pero también hacer un análisis sería inmanente y trascendente de la obra, como para tener una visión un poco más panorámica y contextual. Sí, claro, digamos, la propuesta del espacio tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con poder contextualizar la obra, por qué el artista o el autor de la obra está diciendo lo que está diciendo y, digamos, nosotros no podríamos interpretar la Odisea o la Ilíada sin entender en qué momento fue escrito, en qué sociedad fue escrita, para quiénes fue escrito, ¿no? Esto también es muy importante, y no solamente para quiénes fue escrito, sino, digamos... ¿Con qué intención? Sí, en realidad las intenciones nosotros hoy las podemos imaginar, las podemos dilucidar en cierta manera. Esas intenciones, muchas de ellas, a esto me refería yo con las mentalidades, ¿no? Muchas de esas intenciones no las podemos reconstruir porque es un pasado demasiado lejano. Es más fácil para nosotros reconstruir las intenciones de Cortázar porque temporalmente es más cercano y podemos comprender qué es lo que estaba pasando en ese momento. Muchos, ¿no? Han pasado o hemos pasado por esos momentos de inestabilidad institucional en los países en los que vivimos en América Latina. Ahora, cuando tenemos que trabajar sobre una obra literaria de un pasado muy lejano, ahí es donde se nos complica un poco entender las intencionalidades, pero por eso la obra literaria nos sirve como fuente histórica para reconstruir esas intencionalidades también, ¿no? Sin embargo, no se puede interpretar correctamente una obra literaria sin contextualizarla, sin entender por qué ese autor está escribiendo eso en ese momento y para esa audiencia, qué está queriendo decir más allá de las palabras escritas allí, ¿no? Entonces,
En ese sentido, el espacio aporta a la construcción del mejor entendimiento de la obra literaria. Bueno, queridos estudiantes, la verdad que ha sido una clase muy interesante, pero ya venimos llegando al fin de la misma. ¿Qué les parece que hagamos? ¿Suben al aula virtual el resultado de sus producciones de este trabajo? ¿O bien graban un audio y lo suben al aula virtual? Un escrito. ¿Un Para mí escrito? mejor. Un escrito, sí. ¿Escriben? Bueno, entonces. Van a ser los compañeros. ¿Todos están de acuerdo con el escrito? ¿Sí? Bien. Bueno, Sí. Bien. Sí, Ganó el escrito. Profe, está perfecto. Bien. Sí, profe. Ganó el escrito. Bueno, entonces, subimos al aula virtual. Yo voy a crear ahora los grupos de primero B. Los subimos al foro. Podemos subirlo para ir interactuando y analizando todas estas cuestiones. El resultado de estas producciones, ¿sí? De lo que hemos charlado. Yo voy a subir la grabación también para los que no pudieron estar hoy o para los que se tuvieron que ir antes, de lo que venimos charlando, de lo que venimos discutiendo. Lo que vamos a hacer en la próxima clase es adentrarnos un poquito más en algunas cuestiones de la cultura, de las nociones teóricas sobre la cultura y la estética. Sobre eso vamos a trabajar una clase más. Y después Profe, nos vamos a... una consulta. Sí. Las Sí. interpretaciones de las dos poesías y la interpretación del texto de Cortázar, ¿es lo que se va a subir al foro? Sí, señorita. Bueno, gracias. De nada. Bien. ¿Y qué les iba a decir? Bueno, una clase más vamos a tener sobre esto, que es, digamos, la cuestión teórica, si se quiere, del espacio, donde vamos a trabajar sobre las nociones de los procesos culturales y los procesos estéticos, donde nos vamos a concentrar en la teoría. Porque digo, en estas conceptualizaciones son importantes para después poder analizar lo que nosotros, los diferentes momentos históricos y las obras literarias y artísticas que vamos a tomar. Yo no soy muy afecta a detenernos demasiado en los procesos estéticos del arte, digamos. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. Yo quisiera que nos concentráramos en el análisis de algunas obras literarias particulares y de allí poder analizar algunas cuestiones estéticas y culturales. ¿Sí? Entonces, no es que vamos a ver barroco, ¿cómo se llama? El arte griego, romano, no vamos a detener demasiado en eso. Yo por lo menos no lo voy a hacer porque me parece que no tenemos tanto tiempo para hacerlo. Tal vez tomemos algunas cuestiones así medias puntuales para poder linkearlas, relacionarlas con algunas obras literarias, ¿no? Pero muy, muy por encimita. Yo no, en ese sentido no nos vamos a detener demasiado en los procesos estéticos artísticos del arte, ¿cómo se dice? Del arte, bueno, no me sale. Así que bueno, esa es la idea. Para la próxima clase lo que vamos a hacer es trabajar sobre las conceptualizaciones de cultura y de estética, y después ya empezamos con los diferentes momentos históricos. Nos vamos a adentrar primero en la antigüedad y después vamos a ir al feudalismo, a la alta edad media y después a la baja edad media, ¿sí? Tratando de rastrear estas cuestiones en torno a las nociones de belleza, de fealdad y el rol de la mujer en cada uno de estos momentos históricos, ¿sí? Bien, muchas gracias por su participación, un placer haberlas conocido. El año pasado éramos re contra poquititas, así que me ponen re contenta verlas. Y bueno, cualquier cosa, estamos a disposición. Yo voy a poner en el chat de acá mi número de teléfono. Entonces, así podemos ir armando el grupo de historia social, ¿les parece? ¿Hay referente en este curso? ¿Hay alguna referente? ¿No? ¿Ninguna referente? ¿Ustedes cómo se comunican entre ustedes? Tenemos un grupo de WhatsApp.
¿Tienen un grupo de WhatsApp? Sí. Y si yo les envío un link a ustedes se pueden ir uniendo a ese link. ¿Sí? Sí, profe. Así vamos construyendo de esa manera más fácil. Yo les dejo acá, a ver. Profe, ¿sabe lo que podría hacer? Mandar a Marcela, la preceptora, sí. el link y ella que lo mande al grupo en donde estamos todas y nosotras vamos uniéndonos, solamente las del B, al link que usted manda.